¿Qué tal? Es un gusto estar aquí con ustedes. Mi nombre es Carlos Figuera y bueno, el día de hoy estamos con un invitado muy especial aquí en esta cápsula, en esta campaña que estamos haciendo de Somos Empresarios, orgullosamente tijuanenses, ¿no? Y bueno, pues me complace mucho el platicar, el tener esta charla tan amena con Mauricio Cuevas, que aquí nos acompaña el día de hoy, y a quien le voy a pedir que se presente porque tiene algo muy interesante que platicarnos el día de hoy. Así que bueno, con eso iniciamos y esperemos que disfruten muchísimo este podcast. ¿Qué tal, Carlos? Un gusto conocerte o empezarte a conocer. Y compartimos casi el mismo nombre. Mi primer nombre es Carlo y es común que la gente me llame Carlos, así que quizá me toca también un poco llamarme así. Y bueno, ahora sí que estoy orgulloso de que me hayan invitado a participar en este formato que entiendo yo invita a la ciudadanía, a las personas a que se animen a ser empresarios formales y que me hayan escogido, pues me da gusto. Una, pues por la oportunidad que tengo de mostrar lo que hasta ahorita vengo haciendo con la empresa Muebles Cuevas o el proyecto Muebles Cuevas, y a quien sea que le pueda servir de inspiración o de ejemplo o para que dé ese último paso de animarse, pues perfecto, ¿no? Aquí estoy como puedo, doy el salto al vacío y no solo contigo. Y adelante, Muy adelante. bien, pues muchísimas gracias, Mauricio. Digo, es un gusto el platicar aquí contigo el día de hoy. Y creo que uno de los aspectos importantes que acabas de mencionar es precisamente eso, ¿no? El no tener el miedo a emprender algo, ¿no? Yo creo que es el temorcito normal de todo mundo, ya sea hombre o mujer. Tienes una idea, algo novedoso, dices, ¿sabes qué? Sí, siento que esto va a ser bueno, pero muchos a veces nos detenemos porque creemos que no vamos a tener la talla, nos va a faltar recurso, no vamos a saber el cómo, y efectivamente todo eso es cierto, pero afortunadamente siempre encontramos el cómo, ¿no? Y el día de hoy platicando contigo, Mauricio, fíjate que observaba yo tu Instagram, que por cierto se lo recomiendo que lo visiten, está muy padre el tipo de muebles que tienen. Y platícanos un poquito, Mauricio, ¿cómo fue que inició tu idea? O sea, ¿en qué punto decís, sabes que me voy a dedicar a esto? O sea, esto es lo que me nace hacer. Por 10 años me dediqué a la psicoterapia y uno de los ejercicios, digamos, que le ponía a algunos clientes era: hazme una lista de las cosas que te gustaría hacer antes de morir. No El importa que suenen bucket list. descabelladas, el famoso bucket list. Y un día me lo apliqué a mí mismo y entre varias cosas en esa lista yo había notado tener una tienda de antigüedades, antiques. Soy fan, me gustan, aprendí a valorar las antigüedades de todo tipo. Y dije en ese momento, pues lo puedo hacer ya porque Facebook me lo permite. O sea, tengo aquí muchas cosas en mi casa que ya me pudiera deshacer de ellas, venderlas, les tomo fotos, hago mi página, listo. Ok, va. Lo hice y al poco tiempo me encontré yendo a las segundas a ver qué encontraba para revender o para restaurar y revender. Al poco tiempo, a los pocos meses, me di cuenta que no me gustaba mucho ir a escarbar. Era generalmente frustrante porque no encontraba algo que me llamara la atención, porque me metía en el polvo y andaba moviendo cosas y por lo general no salía mucho. Y me hice la pregunta, bueno, ¿qué es realmente lo que estás buscando, Mauricio, cuando vas a buscar antigüedades? ¿Realmente qué es lo que estás buscando? Y me respondí rápidamente: muebles mid-century, muebles de diseño del estilo de la posguerra, 50, 60. Es un diseño muy particular. Se marcó especialmente ese diseño por la exploración espacial, todas las nuevas tecnologías que se desarrollaron a partir de la guerra, todo era futurístico, esas patitas delgaditas, como tipo de la caricatura de los Jetsons, todo Ujú. eso. Y cuando me respondí también me pregunté, ¿y por qué no los haces tú? Y así fue como nace Muebles Cuevas. Dije, pues, ¿por qué no los hago yo? Eh, Antes de estudiar psicología ya entré a estudiar a mis 30 años,
Mi primera carrera fue diseño gráfico, entonces yo ya traía algo ahí de saber usar la computadora, los programas, y empecé a dibujar el mueble que yo quería encontrar y que yo quería vender. Y así comenzó. Nunca en mi vida pensé que fuera a diseñar muebles, jamás. Hasta que ocurrió esa aventura de tener una tiendita de antigüedades y me llevó a formar, a crear, y sigue en formación, esta empresa que hace diseño de mobiliario inspirada en esa época de la historia, con esas líneas y con esos trazos. Wow, qué padre, qué interesante, Mauricio. Fíjate que, digo, yo creo que uno de los aspectos que me has platicado el día de hoy, que nos estás narrando aquí a todos, es el hecho de conocer, obviamente, tu proyecto, el cómo inicia, qué te inquietó, qué te movió a hacerlo, ¿no? Y curioso que dentro de eso, pues, jalaste como ese conocimiento que ya tenías de diseño, tu afición por buscar y también por restaurar cosas, ¿no? Y con eso estás entregando un producto y un servicio que es como de nicho. Es decir, o sea, digo, usualmente las oportunidades pueden llegar de muchas maneras, ¿no? Uno encuentra una necesidad y la tratas de suplir de alguna forma y eso prácticamente pues es el comercio o ser empresario, empresario, ¿no? Pero tú encontraste un nicho muy particular que a ti te llamaba mucho la atención. Y dentro de esto, lo que has buscado es el cómo seguir creando esa nostalgia, esa emoción, ese sentimiento para las personas que como tú pues les gustan ese tipo de línea de muebles, ¿no? Y yo creo que esa es la parte padre y como, digamos, en esencia que nos has platicado el día de hoy, ¿no? O sea, cómo llegaste a conformar esa idea que tú tenías dentro de tu famoso bucket list y cómo llevarla a cabo, pero a la vez disfrutándolo, ¿no? Y yo creo que ese es un consejo que muy bueno se pueden llevar tanto las empresarias como los empresarios, aquellos que están emprendiendo, ¿no? El cómo pueden juntar ese poquito conocimiento que tienen, ese gran deseo de hacer algo que les llama mucho la atención, que realmente les nace y les late mucho, y entregar un producto o un servicio que sea o que tenga un toque emotivo o toque una fibra de recuerdo, algo emocional, porque entonces haces algo diferente al resto del público, ¿no? Que creo que eso es lo que básicamente nos estás compartiendo el día de hoy como en esencia, ¿no? Como en formato, ¿no? Y algo bien, bien curioso, Mauricio, que noté el día de hoy que llegamos y estamos por aquí antes de la plática, es que nos estabas, bueno, más bien me estabas como viendo muy detenidamente, ¿no? Y ahora entiendo el por qué. Creo que tu formación previa en la parte de, antes de diseño, en la parte de psicología, a lo mejor como que eso te da ese enfoque de analizar a las personas, creo yo, ¿no? O al menos te hace ver las personas con una vista o con una subjetividad un tanto distinta a la que usualmente uno está acostumbrado, ¿no? Que es como más plain, ¿no? Más sencillo, ¿no? Pero bueno, y cuéntanos, a ver, Mauricio, a mí me llama mucho la atención el saber cómo es que finalmente decides estudiar tu carrera con la que, digo, pues por lo que entiendo, no la estás ejerciendo al todo, pero sí usas parte de esos elementos. ¿Y por qué ya en una edad que usualmente ya uno no acostumbra a iniciar una carrera? O sea, usualmente eso lo estudia uno joven y ya después, pues uno se queda con eso, ¿no? Platícanos, ¿cómo fue? Buena pregunta. Mi primer carrera fue diseño gráfico cuando salí de la prepa, joven, y ejercí el diseño gráfico 12 años. En ese trayecto, pues, el tipo de juventud que me tocó a mí fue una pues, de mucha, de explorar la fiesta, explorar todo lo que esa etapa conlleva. Y llegó el punto cuando me cansé. Me di cuenta que no había mucho de sustancia ahí al final, ¿no? Más que desveladas, cansancio, te gastas el dinero, te tomas, todo eso. Y incluso esa etapa la llevé al extremo, hacía festivales, hacía conciertos, hacía eventos, hacía fiestas. Y gracias a ese, digamos, bajón, empecé a buscar la espiritualidad, la meditación y me engrané. Así me fui con todo. Cuando me gusta algo me voy con todo. Y me gustó tanto que dije, ¿qué pudiera hacer para poder vivir de esto? Porque me encanta y lo quiero seguir haciendo. Y dije, puedo estudiar psicología porque se presta para hablar de estos temas
y también va de la mano con el crecimiento individual, en lo que yo andaba muy, muy movido, muy motivado, ¿no? Muy estimulado. Y hice el cambio sin pensarla, así, lo decidí y a los 28 años entré a estudiar psicoterapia. Estudié un año aquí en Tijuana, me fui 3 años a México. Bueno, ahora la CDMX, antes era el DF. Y me dediqué 10 años al diseño, a la psicoterapia, dejé el diseño y, y retomo con los muebles esa curiosidad también por, por seguir explorando la creatividad, ¿no? El crear algo ya no gráfico en una pantalla o en un impreso, sino ahora algo, un objeto en 3D, no algo palpable. Y pues mi vida ha ido en etapas y ahorita pues voy en los muebles, entre otras cositas, pero espero haberte contestado más o menos. Así fue mi transición de una cosa a la otra. Y quisiera mencionar algo más que decías acerca de lo del miedo. Cuando decidí empezar a hacer muebles, porque ya no quería ir a buscar a las segundas, no lo hice luego. Me tardé, yo creo que unos 8 meses en atreverme, porque yo sabía que quería y el impulso estaba ahí, pero tenía pensamientos como, ¿qué va a decir tu amigo arquitecto? ¿Qué van a decir fulano? ¿Qué tal si no la armas? Pero tú no sabes nada de maderas, pero ton. Y realmente me detuve. Me detuve hasta que, pues... Venciste esos miedos. Sí, tuve que hacerlo con todo y el miedo. Creo que esa es la clave. Hazlo con el miedo. Si me esperaba que el miedo se me quitara, el miedo no se me ha quitado. Lo que sí es que he practicado a hacerlo con todo y el miedo. Entonces eso ha sido un aprendizaje importante en esta última etapa con lo de los muebles. Y es un muy buen consejo, ¿no? Porque efectivamente... Sí. Digo, parte de lo que yo te preguntaba, Mauricio, es el que te había hecho ser como persona primero, porque antes de ser empresario, has sido persona, obviamente, ¿no? Y en esa formación como persona, ese aprendizaje que llevamos todos en esta vida, obviamente hay ciertos factores que contribuyen en mayor o en menor medida a que decidas emprender por tu cuenta, ¿no? Y bueno, ahorita ya nos has contado en gran parte, ¿no? Y gracias por esa apertura que a lo mejor pues no es tan común a veces de contarlo, ¿no? De platicarlo, ¿no? Pero yo creo que ese es un muy buen consejo, ¿no? Lo primero de ello que yo rescataría de lo que nos estás comentando, Mauricio, es no temas o no creas que tu camino ya está definido porque estudiaste algo, ¿no? O sea, tú nos contabas, ¿no? Yo empecé desde joven, o sea, con diseño gráfico y pues tú esperabas, me imagino que con eso hacer una vida profesional, ¿no? Sin embargo, te llega una inquietud después en tu vida y decides hacer un giro, ¿no? Y eso te da ciertas herramientas que ahora creo y considero que estás aplicando, ¿no? Y al final de cuentas, como cualquier otra persona, tú también tienes necesidades, ¿no? Obviamente lo que te impulsa a hacer o a llenar ese deseo que tienes ahí que por alguna razón ahora lo estás haciendo, ¿no? Y el segundo aprendizaje que creo que es muy bueno y nos debemos de llevar todos es, no es tanto vencer el miedo, como usualmente se menciona, ¿no? Es que tienes que vencer tus miedos. No, es más bien el hecho de cómo puedes con ese miedo hacer las cosas. Porque el miedo no es malo. O sea, todo el mundo le dice, no, es que no quiero tener miedo. Pero el miedo es lo que a veces te impulsa. Es ese combustible que te manda, te obliga a estar alerta, a estar siempre prevenido o prevenida. Y que con eso tu proyecto pues tenga un buen éxito, ¿no? Entonces, felicidades, la verdad es que yo creo que eso es un muy buen aprendizaje que nos llevamos, ¿no? Sí. Y dentro de esto que nos estás platicando, Mauricio, a ver, cuéntanos un poquito cuál es como tu filosofía. O sea, ya nos contaste quién es Mauricio, por qué está haciendo lo que hace. Ahora cuéntanos cuál es la filosofía que tú le has transmitido a tu proyecto. O sea, Muebles Cuevas, o sea, ¿qué es lo que tiene impreso en su ADN de tu parte? Va de la mano de donde vengo con mi búsqueda, digamos, de desarrollo del ser. Y para mí, ser empresario o la filosofía detrás es satisfacer o vivir con plenitud un impulso natural que todos compartimos, que es el de crear. Somos creadores todos. No significa que dibujas o que haces una escultura. Todos
somos creadores desde cómo acomodas tu casa, desde cómo tienes tus ideas de cómo vas a hacer tu día, desde cómo te vistes, etcétera. Desde el impulso natural de crear, 1, ¿no? 2, de crecer. Tendemos al crecimiento. Desde que nos estamos formando dentro de la madre hasta el último momento, seguimos creciendo mentalmente, emocionalmente, físicamente. Pues bueno, hay un límite, pero hay un impulso natural de crecer. Y también es debatible, considero que también hay un impulso natural de servir. Si vamos en la calle y alguien se cae al lado de ti, ni lo piensas, reaccionas y tratas de ayudar. Entonces, la filosofía para mí detrás de Muebles Cuevas es precisamente, digamos, dejar que transite libremente en mí el impulso de estas 3 fuerzas: crear, servir y crecer. Y en el servir ya implica lo de dar un servicio, ¿no? Lo de dar algo a cambio de otra cosa, ¿no? Lo de hacer negocio. Entonces convive, pues no está fuera, digamos, de lo filosófico con la parte que ya va a ser la parte, pues, de hacer un plan de negocios, una misión, una visión, pues todo eso va de la mano. Pero, ¿qué hay detrás? Hay un impulso que yo considero que ya todos tenemos, que está ahí empujándonos a crecer, a servir, a crear, y es aprender a abrirle la puerta a que eso teja como guste tejer, ¿no? No los cogimos, cada quien teje de diferentes maneras y en diferentes áreas, sin embargo es un tejer de la vida. Entonces, ¿cómo hacerle para que ese impulso, en la medida de lo posible, fluya libremente, ¿no? Okay. Libremente. Wow, Mauricio, digo, qué padre, ¿no? Y me encanta cómo nos transmites ese conocimiento de una manera tan simple, ¿no? Y bueno, dentro de esto, déjame platicarte un poquito ahora, Mauricio, qué es lo que yo hago. Okay. Porque afortunadamente también en algún tiempo, hace algunos años, me tocó emprender y ahora tengo una serie de proyectos, ¿no? Que quiero platicarte a ti y obviamente a todas las personas que nos escuchan, ¿no? Okay. Y bueno, mira, déjame contarte, yo hace muchos años yo llegué a Tijuana porque soy orgullosamente tijuanense por adopción. Pero bueno, al final de cuentas llegué aquí como muchas otras personas con una esperanza de trabajo y entré en la maquila, ¿no? En la maquila yo aprendí por 10 años la parte de sistemas, todo lo que decías ahorita, la parte estructural, ¿no? Que es muy bueno porque te da herramientas, ¿no? Que te sirven para funcionar mejor en el ambiente de negocios. Y después de ahí decidí emprender en un proyecto de recursos humanos, ¿no? Donde de alguna manera empecé a dar este personal que se necesitaba en la maquila, ¿no? Pues ya conocía cómo era la maquila, entonces pues le fui a ofrecer un servicio, ¿no? Con el paso de los años, afortunadamente hicimos bien las cosas con todo la base que teníamos previa y seguimos creciendo. Y después de ahí decimos, oye, pues los clientes nos están pidiendo este otro servicio, que era servicios como de retrabajo, reinspección, pues volver a hacer algo que había llegado mal, inspeccionarlo, volverlo a trabajar para que estuviera usable por la maquila, ¿no? Y pues así emprendimos en el mundo de la manufactura. Okay. Hoy en día ese proyecto pues es una pequeña maquila que hace servicios de trabajo en metales, o sea, que es CNC que se llama, y estamos certificados aeroespaciales. Entonces digo, lo que nació hace muchos años como un proyecto muy pequeño de, pues vamos a inspeccionar estas piezas si están buenas o están malas, ¿no? Al día de hoy ya pues hacemos procesos metálicos con certificación aeroespacial, ¿no? Okay. Y en ese inter también, a la vez, pero un poquito desfasado en tiempo, iniciamos con una empresa que hacía software, pero no empezó como una empresa como tal. Escuchamos a nuestros clientes y parte de lo que ellos nos decían, oye, es que yo necesito controlar tantas personas, ¿no? Porque llegamos a tener poblaciones muy grandes con diferentes tipos de clientes. Entonces necesitábamos una herramienta tecnológica que nos diera esa información en el momento. O sea, no teníamos el tiempo de andar buscando en listas de papel o andar yendo a una computadora a buscar un Excel a ver cómo estaba esta persona y decidimos crear una aplicación que al día de hoy es como nuestra insignia, ¿no? Y esta compañía se desarrolló con el paso del tiempo porque primero todas estas herramientas eran para nosotros. Pero posterior de eso las hicimos disponibles para los clientes y bueno, pues esta es la tercera compañía o el tercer proyecto, ¿no? A lo que voy con esto no es por el chisme, sino es por contarte que cuando tú escuchas a tus clientes, tus propios clientes
La propia industria te va dando esas oportunidades si es que sabes escuchar. Entonces, usualmente, una recomendación que yo les digo a las personas que a veces se acercan a preguntar o en foros y demás, es decirles, ¿sabes qué? Lo único que tienes que hacer es hacer bien tu trabajo, o sea, el servicio o producto que tú hagas, hacerlo muy bien, de buena calidad, que sea algo que te encante hacer, para que ames eso que estás haciendo. Y lo segundo, siempre está muy atenta o atento a qué es lo que tu cliente o tu mercado te está diciendo, porque ahí surgen otras oportunidades, ¿no? Entonces, bueno, eso es parte como de lo que a mí como experiencia personal me ha llevado, ¿no? Y creo yo también que aparte aquí en Tijuana, en esta región, tenemos algo muy bondadoso, que es una comunidad binacional. Y esa es mi siguiente pregunta para ti, Mauricio. Y digo, obviamente tú tienes un nicho muy específico de mercado que me encanta, o sea, porque obviamente es algo que amas, se ve que te súper encanta, y eso lo transmites, ¿no? Pero a su vez, o sea, ¿cómo es que tú has aprovechado siendo ya obviamente o teniendo tu proyecto aquí en esta región, que es binacional marcadamente? ¿Cómo has sacado tu provecho de esto, no? O sea, ¿qué es lo que tú has encontrado en este ambiente binacional en donde pues las reglas son un poco diferentes para el mercado americano versus el mercado mexicano? Digo, convivimos, compartimos cosas, pero cada quien tiene ciertos gustos diferentes, ¿no? Platícanos un poquito, ¿qué es lo que a ti te ha llamado la atención de esta comunidad binacional? ¿O qué oportunidades has visto tú? Bueno, hablando específicamente aquí de Estados Unidos, de los vecinos, definitivamente en la educación que ellos tienen, su cultura, resuenan un poquito más con el tipo de diseño que manejo. Entonces, desde un inicio he conectado con clientela gringa, digamos, ¿no? Americana, sin ningún problema. Y incluso a veces me dicen, órale, le pones un toque diferente, ¿no? Al mid-century. También mi gusto por esa belleza particular de esa categoría, digamos, de diseño, no pudo haber llegado a mí si no hubiera crecido aquí en Tijuana, porque conocí esa línea de diseño viendo la tele en inglés, viendo las películas, yendo para allá. No que aquí no existiera, sin embargo la información llegó de allá. Ya de más grande que viajé al interior del país, acá también está y tiene otra particularidad, pero es el mismo diseño. Sin embargo, gracias a mi formación fronteriza, digamos, aprendí a valorar cierta rama del diseño, digámoslo así. Y actualmente, y desde un comienzo, he tenido clientes aquí y he tenido clientes allá. Estoy ahorita en una tienda ahí en Little Italy que se llama Classic Design. Ahí llevo mis muebles, ahí los vendo, vengo, los traigo. O gente que me conecta por el Instagram y vienen también a ver los muebles, se llevan uno que otro. O a veces nomás les he hecho planos y ellos ya los construyen allá. Y bueno, no me acordaba, pero mi primer cliente en Muebles Cuevas fue una pareja canadiense que andaban de visita aquí en Tijuana y yo tenía mi primera exposición aquí en la Revolución y se llevaron un banquito. También algunos componentes de los muebles es muy fácil irlos a encontrar aquí. Aquí hay algunos, acá ya hay otros, entonces amplía también mi capacidad de qué voy a ofrecer en el mueble, desde qué rieles, desde qué jaladeras, qué pinturas, qué barnices, y tanto puedo usar los de aquí como los de allá según la situación. Entonces, pues, no es algo que pienso mucho porque he vivido, es normal para mí ir y venir y tomar de allá, etcétera. Sin embargo, sí, ahorita que me lo mencionas, sí es una ventaja probablemente muy amplia estar aquí, como dicen, a tiro de piedra, ¿no? Ujú. De Estados Unidos. Y pues más adelante me gustaría, pues sí, que me llegue más trabajo de allá también, claro que sí. Por supuesto, ¿no? Sí, Digo, definitivamente sí, el mercado americano sabemos que es uno de los más grandes del mundo y en sí. particular California es una Sí. potencia por sí sola, ¿no?
Entonces hay que aprovechar esas ventajas que tienen, ¿no? Exactamente. Y Mauricio, fíjate que qué padre como lo platicas, ¿no? Porque al final de cuentas, o sea, has estado aquí por tanto tiempo, estás empapado desde pequeño en esta cultura que es obviamente lo que influyó en lo que tú haces hoy en día, en tu producto. Y obviamente esa, digamos, influencia que tuvo esta cultura que a ti te marcó y que de alguna manera ahora, de alguna forma, lideré parte de tu proyecto, es parte de lo que tú lo ves tan natural, pero que muchas personas a lo mejor no alcanzamos a visualizar o a explotar al 100%, ¿no? O sea, vimos aquí, lo vemos tan normal que a veces lo damos por sentado, ¿no? Pero si tú te vas a otras regiones del país en donde pudieras tener también frontera, no es lo mismo. Por ejemplo, puedes irte a Ciudad Juárez o a un Nuevo León, o sea, etcétera, otras regiones de México en el norte, y no es la misma dinámica. O sea, aquí tenemos una gran ventaja, ¿no? Al ser tijuanenses creo que podemos explotar muy bien precisamente eso, ¿no? Porque tú le dijiste, o sea, gran parte de cómo funciona esa distribución de tus productos es también el mercado americano, ¿no? Ya lo decías, tengo una pequeña tienda en Little Italy, aquí en San Diego, y bueno, pues eso me imagino que aparte que te da la exposición por un lado, también obviamente te abre a un mercado que puede pagar mejor y que consume un tanto diferente a lo que es el mercado nacional, ¿no? Eso sin contar los productos o digamos esas herrajes o partes que tú necesitas precisamente para construir tu producto, ¿no? Que obviamente te da muchas alternativas, ¿no? Y hace ratito mencionabas algo que creo que es algo bien importante que compartamos con todas las personas que se nos están escuchando o viendo, es el hecho de que dijiste, oye, es que a través de redes sociales, ¿no? Y es innegable que hoy en día las redes sociales es un factor súper importante de éxito en cualquier empresa. Pero platícame, o sea, ¿tú cómo iniciaste en el tema de, porque hace rato tú platicabas, cuando tú recién iniciaste con esta inquietud de querer vender algo de antigüedades, dijiste, lo hice a través de Facebook, una plataforma de hace algunos años, ¿no? Que hoy en día se sigue usando, pero tiene enfoques diferentes, por ejemplo, a lo que es un Instagram o lo que es un TikTok, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido esta integración de tecnología o de redes sociales o de comunicación en este aspecto para que sea exitoso tu proyecto? ¿Y qué recomendación nos pudieras tú comentar o cómo pasó contigo? Me parece que estamos, la mayoría de nosotros, obligados a ser ahora creadores de contenido y nos guste o no. Lo puedo hacer yo mismo, puedo contratar a alguien. Sin embargo, me parece que es muy difícil si no está alguien en internet, si no tienes al menos una página, y que incluso ya el punto .com ya nadie se acuerda, así que existe, ya es una formalidad más en la tarjeta a veces. Exacto. Si no estás en Facebook o si no estás en Instagram, según el giro del que uno ande, como bien dices, Facebook terminó funcionando, funciona ahora para ciertas cosas y Instagram para otras. Pues la palabra que me llega es que se puede perder tu proyecto, tu empresa ahí en un silencio. Y, y ahora estamos de alguna manera forzados a invertir tiempo y recursos en tener en internet algo. Casi, casi ahora preguntamos, ¿y cuál es tu Instagram? Ya ni siquiera cuál es tu Facebook, ¿no? Eh, porque la manera como cliente y productor, digamos, interactúan, al menos de inicio, en la mayoría de las veces es a través del Instagram o a través del Facebook o del punto .com. O a veces tiene el poder esa paginita, esas fotitos de decir, sí le voy a hablar o sí lo voy a comprar. A veces tiene el poder de, y te cruzas a la otra opción. Definitivamente. Y fíjate, Mauricio, que has comentado algo bien importante, ¿no? Que es una recomendación que todos nos podemos llevar. Todos, sin excepción, si queremos ser exitosos en lo que hacemos, tenemos que tener una presencia, principalmente en redes sociales, según sea el caso. O sea, a lo mejor para una persona pudiera ser importante LinkedIn, por ejemplo, como red social más de trabajo, pero a lo mejor para otra un Insta, a lo mejor para otra un TikTok y eso, pero todos tenemos que tener algún tipo de presencia en la parte tecnológica o en la parte de comunicación a través de redes sociales, ¿no? Creo yo, por más pequeño que sea tu negocio, tienes que tener esa presencia en redes sociales.
Y como bien lo dijiste, tenemos que ser creadores de contenido, porque no es nada más como que posteé una foto hace un año. No, no, pues no. O sea, tienes que estar activo, ¿no? De alguna manera tienes que tener como esa presencia que te permita precisamente que tus clientes te conozcan, se estén acordando de ti, digan, ay, está el mueble que le he echado el ojo y a lo mejor no me ha animado, pero algún día va a pasar esa oportunidad. Cuando vean esa interacción, a lo mejor con un video o el que tú platiques en un pequeño reel, cómo es que hiciste ese mueble, cómo es que le imprimiste esa parte de Mauricio a esa parte, ¿no? A esa pieza, ¿no? Y es ahí cuando las personas se enamoran de un proyecto, bien lo dijiste, ¿no? A través de una foto o de una imagen que representa como ese concepto que ellos querían ver ahí, en algo de 3 dimensiones que decías hace ratito, ¿no? Y creo yo que, Mauricio, fíjate que platicándote un poquito de lo que nos ha pasado a nosotros en estos términos, y nosotros aprendimos desde hace mucho tiempo, cuando iniciamos la compañía de Travé, que necesitamos tener presencia, ¿no? En aquellos años, porque te estoy hablando hace más de 15 años, teníamos billboards, revistas, ese tipo de publicidad, ¿no? Y obviamente todo va cambiando en este mundo, ¿no? O sea, como bien lo dijiste antes, el www.etcetera.com era como lo esencial, ¿no? Tenías que tener esa presencia, ese landing page donde las personas conocieran tus servicios, quién eres, contáctame y todo eso, ¿no? Y hoy en día es muy distinto, ¿no? Hoy en día lo haces a través de redes sociales con una información muy precisa, muy corta, en donde tienes que tener esa comunicación directa con la persona. Ya no es como ese título corporativo y tú ven y búscame, ¿no? O sea, porque yo soy el Big Daddy aquí, ¿no? Es más bien como, o sea, como entre personas, cómo podemos platicar, ¿no? Y como yo te explico o te demuestro algo que a lo mejor tú quieres, ¿no? Y hacer esa conexión más directa, ¿no? Y eso lo logras a través de redes sociales, ¿no? Y bueno, pues como todas las compañías, pues aprendimos eso, ¿no? Al final de cuentas, y ahora hoy en día nuestro tipo de campaña en este sentido, la parte de marketing, está muy enfocada precisamente en redes sociales, ¿no? En pequeños videos de TikTok o algo de Instagram o combinado algo con tecnología como WhatsApp, que a través de obviamente sus aspectos como de chatbot y todo eso te ayuda mucho a filtrar esos potenciales clientes o esos prospectos que de alguna manera pudieran convertirse en un cliente, ¿no? Pero el uso de la tecnología, creo yo, es súper importante para que un proyecto, por más pequeño o más grande que sea, siga o pueda tener el éxito necesario, ¿no? Y eso es algo que no podemos dejar a un lado, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? Y bueno, Mauricio, yo creo que ya prácticamente por acabar este podcast que ha sido bien interesante y bien entretenido y gracias también por compartirnos de corazón el cómo ha sido esta vivencia, ¿no? Pero bueno, platícanos un poquito, ¿cuáles son los planes futuros que tú ves? Hace rato tú platicabas, es que tiene que tener una perspectiva como de hacia el futuro, ¿no? De visión. Entonces, platícanos, ¿cuál es la visión que tú tienes para este proyecto que ya llevas haciendo un buen tiempo? Lo que sigue para mí es, bueno, ya estoy en ello, yo llevo un año en ello, aunque no lo he todavía expuesto en las redes sociales como tal, se sobreentiende que es ya el diseño de interiores desde una cocina, closets, o alguien va a abrir su deli, te hago todo el mobiliario. eh, y comencé haciendo un catálogo de objetos muy simples, un escritorio, una mesita, una credenza, una bufetera, y ahí estaba el catálogo de quien quisiera, ¿no? Sin embargo, eso me llevó a, oye, me gusta tu mueble, pero yo ocupo una cocina, pero quiero que se vea así. Ah, pues ok. Y todo este año que está por acabarse se trató, sin querer queriendo, de proyectos de esa naturaleza, lo que el futuro a corto plazo para Muebles Cuevas es ahora proyectarme como una agencia de diseño de interiores que te hace un trabajo que se ve y que funciona de cierta manera, ¿no? Como lo que estábamos hablando, con un estilo particular. Y hasta por ahora, hasta ahí voy. Más adelante, más futuro, más a largo plazo, me viene a la mente de que cada condominio de los edificios nuevos en Tijuana tengan un mueble mío. Wow, qué buena meta. Probablemente ya estemos hablando en el futuro de algo de producción ya en línea, ya ir a una fábrica, no sé. Son imágenes. Y
pues que me sorprenda también a mí Muebles Cuevas, ¿no? Porque Y qué padre, esperemos que así sea. sí, así, por ahí va la cosa. Vamos por pasos. Algo que dije hace rato, que también he aprendido en este proyecto, es que hay que hacer las cosas bien. Y aunque suena como cliché y como así, o sonaba para mí así, oh, hay que hacer las cosas bien. Hay que hacer las cosas bien significa para mí ahorita aventarte a la vida, al proyecto y saber que me voy a equivocar, saber que no sé, pero que voy a saber si tengo el valor de aventarme. Hacer las cosas bien, me he dado cuenta que implica equivocarte un chorro, porque entre más te equivoques, mejor te haces en el futuro. Si es que esas equivocaciones no hacen que por alguna razón ya te detengas. Pero hacer las cosas bien es equivocarte mucho y pasar vergüenzas a veces y a veces hasta regresar el dinero. Pero esa es la colegiatura de la vida, esa es la colegiatura que formar una empresa te cobra a veces. Y qué bueno que lo mencionaste porque es algo que he traído últimamente, ¿no? Como hacer las cosas bien es hacerlas mal a veces también, pero en ese espíritu con esa intención de valorar el error, ¿no? De valorar también el regarla y que quedes en ridículo a veces. Ni modo, ¿no? Es parte de, ¿no? Es parte de... Entonces, algo también que yo les sugeriría a las personas que están ahí es, sí, haz las cosas bien y para ello necesitas equivocarte y también pasar por esos momentos penosos con uno mismo, porque las autoexigencias a veces son altas, y con el otro, ¿no? Y con el cliente, ¿no? Y con el cliente. Pero bueno, es parte de... Mencionaste la palabra exitoso también. Y rápidamente te comparto la definición que más me ha gustado de lo que es una persona exitosa. Y me la compartió el que fue director general del CETIS, Rodrigo Rodríguez, creo que no recuerdo ese apellido. Y una vez me dijo, ser exitoso, una persona exitosa es una persona que tiene muchas salidas. Y me dejó pensando. Y muchas salidas, ahora lo entiendo como, no importa lo que pase, incluso en los casos más feos, siempre hay una opción por aquí, por allá, por allá. Entonces, ser empresario también es empezar a generarte más salidas y más salidas y más salidas y más salidas. Tener más puertas a tu disposición para no detenerte. No detenernos en el sentido positivo de seguir creciendo, ¿no? De seguir avanzando, de seguir seguir vivo, seguir viviendo. A eso se resume. Oye, qué padre, Mauricio. La verdad es que he disfrutado mucho esta plática, esta Igualmente, charla. Carlos, Muchas gracias, igual. Mauricio. Y para nuestros amigos que nos están viendo obviamente en este podcast o nos están escuchando, amigas, amigos, fíjense que como resumen pondría yo lo siguiente, ¿no? Si me permites, Mauricio. Lo primero de ellos, nos has platicado tener una buena y clara visión, ¿no? Nos platicabas ahorita, obviamente, cómo iniciaste, qué te motivó y al final de cuentas, dónde te visualizas tú en el futuro, ¿no? O sea, dónde te quisieras ver con tu proyecto, ¿no? Eso yo creo que es el motor, el combustible que nos lleva allá, ¿no? O sea, la visión a dónde queremos llegar. Número 2, nos dijiste un muy buen aprendizaje que también me llevó el día de hoy no es que dejes el miedo, es que el miedo te acompañe, pero sea un buen aliado contigo, ¿no? Que te permite estar alerta, atento o atenta y que con eso, obviamente, tu proyecto siga teniendo ese factor sorpresa positivo que te permita seguir creciendo, ¿no? Luego nos has compartido la parte de las cosas bien. Eso creo que es indispensable porque quien hace bien las cosas, aunque te puedes equivocar, cuando menos tú sabes que las personas van a ver esa parte que tú estás tratando de hacer bien las cosas, entregas un buen servicio, un buen producto y regresan por eso, ¿no? O te recomiendan por eso. Otro aspecto importante, redes sociales, mantente activo, sé creador de contenido. Obviamente eso te va a permitir estar ahí presente, ¿no? Y finalmente yo creo que lo más importante que platicamos el día de hoy, si me lo permite resumir así, Mauricio, es el hecho de ser o nuestro proyecto que sea algo relacionado con la emoción, que toque la emoción de la persona, ¿no?
Tu proyecto lo entiendo, Mauricio, Muebles Cuevas, como algo que evoca una época, un sentimiento, un aspecto particular de la vida que tú ahorita incluso lo mencionaste, los Jetson, ¿no? Por ejemplo, dijiste muy similar a los muebles que se vean en la caricatura, ¿no? Y hoy en día hay varias series que están apareciendo en varias plataformas de streaming que hablan justo de eso, ¿no? Y hacen una referencia o evocan una época justo más o menos de ese tiempo, ¿no? Donde hablan de este tipo de muebles muy futuristas que se visualizaban en ese tiempo, ¿no? Y creo que eso es la parte que al final de cuentas todos los proyectos que se emprendan o que queremos nosotros potenciar deben de buscar siempre esa fibra emotiva en las personas. Porque eso es algo que ninguna computadora ni ninguna inteligencia artificial va a poder hacer. El conectar realmente con la persona, ¿no? Y bueno, Mauricio, pues muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras comentar antes de despedirnos? Pues nada más quiero decir que me caíste muy bien, Gracias. Carlos. Creo que aquí todos conectamos, hasta los que están detrás de las cámaras, se siente. Y pues me voy más contento de cómo llegué. Qué bueno, me da Gracias. mucho gusto. Gracias, gracias. Eres un buen entrevistador. Muchas gracias, Mauricio. Me da mucho gusto que lo hayas disfrutado, al igual que yo. Te agradezco y bueno, pues te deseamos todo el éxito. Y nada más, si gustas, por favor, compartirnos dónde te pueden encontrar para las personas que quisieran conocer un poquito más de tu proyecto o contactarte, por ejemplo, en redes sociales, dónde te pudieran encontrar. Sí, me pueden encontrar en Instagram. Estoy como @mueblescuevas, así como suena. Les va a salir un iconito, un logo negro con las letras blancas que dicen Cuevas. Está fácil de encontrar, te sale la primera o la segunda opción y ahí te hace el link directo a mi WhatsApp. Y aquí estoy, atrás de esa página, aquí estoy listo para atenderte, para servirte. Muy bien, pues muchísimas gracias, Mauricio. Y para todas aquellas amigas, amigos que nos están escuchando y nos siguieron a través de este podcast, esperamos que esto haya sido de inspiración y puedan encontrar un poquito más de información de este tipo de cápsulas a través de la campaña Somos Empresarios, orgullosamente tijuanenses. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes.